Hablemos de la modernidad. ¿De qué se trata la modernidad? Una de las mayores críticas que se pueden darse a raíz del tema de la modernidad es cuando hablamos de cómo las cosas han cambiado durante las últimas décadas y durante los últimos años con respecto a cómo eran las cosas en el pasado y cómo se hacen las cosas hoy en día, a diferencia del pasado con el presente. Hay muchas cuestiones que se pueden debatir o ponerse sobre la mesa, sobre la palestra, sobre cómo nos hemos acostumbrado, o más bien hemos normalizado muchísimas cosas que en el pasado solían ser, y pues también de una forma también muy lógica pensarlo, muy repudiadas o también de cierta forma muy radicales en su momento, pero que también tenía la pretensión de cambiar muchas costumbres que se presentaban en el pasado y destruir esos cánones, por así decirlo, de cómo una persona tiene que verse, cómo una persona tiene que vestir, cómo una persona tiene que ser. Y había una intencionalidad de hacer ese cambio, de transicionar a la modernidad y dejar las cosas en el pasado como eso, como cosas que quedaron en el pasado y vivir el presente. Pero yo tengo una cuestión muy importante respecto a eso, sobre cómo realmente nosotros como personas hemos normalizado tanto estas cuestiones que ya nos parecen hasta absurdas, que en un principio era más noble su causa y que ha trascendido o ha cambiado a una completa absurdez que no tiene ningún sentido seguir defendiéndola. Y hay muchas personas que aún así lo siguen defendiendo, y estamos hablando de una mayoría, por así decirlo, ya una minoría que en el pasado eran más mayoría y que hoy actualmente ya no son tan así. ¿Con qué me refiero a esto que hemos normalizado? Hemos normalizado absolutamente muchas cosas. Hemos normalizado completamente que el estar gordo está bien, de que ser homosexual está bien, de que ser pansexual está bien, de que ser tal cosa de la comunidad LGBTI está completamente bien, cuando realmente ves en el fondo lo que supuestamente se dice de estas cosas que están bien y realmente en el fondo están completamente mal. Por ejemplo, podemos empezar con el tema de ser gordo. Cuando estamos hablando de cosas de que ser gordo se ve completamente normal a día de hoy, y eso no debería ser así. No se puede normalizar una cosa por su condición, que es completamente dañina hacia la salud de esa persona, y que esa misma persona se ha acostumbrado tanto a hacer de esa manera que ya ni siquiera se pone en duda porque está en esa propia condición, por su propia culpa, o también puede ser hasta por la propia culpa mayormente de los mercados que le venden los productos, pero que en la mayoría de los casos esa persona es capaz de salir adelante y de combatir esas cosas que le han vendido durante tantos años y que no ha sido capaz de dejar atrás. Puede ser por falta de voluntad, puede ser por falta de mente fuerte, puede ser por falta de su fortaleza mental o de una absoluta incapacidad de hacer las cosas para cambiar el rumbo de su vida. Y evidentemente está muy mal estar gordo porque es muy dañino para la salud de una persona, y puedes justificarlo una y otra vez de que no, estar gordo está bien porque aceptas tu propio cuerpo, porque de cierta forma eres como eres y pues es como tu mejor versión, y no es así. No es realmente tu mejor versión, estás destruyendo tu propia vida en base a lo que tú consumes. Y también hablemos de la homosexualidad. ¿La homosexualidad qué es? De la etimología griega, homo, y no recuerdo muy bien de cuál era la raíz etimológica de sexo, creo que era pues sexox o algo así, no recuerdo muy bien. Pero la misma etimología es esa, homo igual y pues sexual.
pues la orientación que tiene esa persona hacia la persona del mismo género, ¿no? En este caso pues se toma más de ejemplo al hombre con el hombre, y pues también pasa lo mismo con la mujer y la mujer, pero aquí se les dice lesbianas, pero al fin y al cabo es lo mismo, sigue siendo homosexualidad. Porque yo estoy muy en contra respecto a esto de la homosexualidad, porque la homosexualidad es algo que es algo que se ha vuelto completamente normalizado a día de hoy. Es bastante gracioso viendo personas que defienden la homosexualidad como la nueva digamos, forma de ser de las personas, de ser esta nueva generación de personas que muchas veces supuestamente se descubren a ellos mismos como homosexuales, y para inclusive una edad muy temprana, desde los 12 o 13 años, y tienen poquísima educación sexual al respecto y ya se consideran ellos mismos homosexuales o pasexuales, o bueno, en este caso más concretamente homosexuales. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con el tema de la homosexualidad? Que un hombre y un hombre, imagínense que en un dado caso, esto ya de lo que ya se ha vuelto tan normalizado en este nuevo mundo, en esta nueva forma de concebir las cosas socialmente aceptadas, únicamente la mayoría de los casos que se dan, sea hombre con mujer, hombre con hombre, poniendo el ejemplo hombre con hombre, no hombre con mujer. Y fíjense, porque si ustedes lo piensan bien, cómo se va a seguir reproduciendo la propia especie humana, no estoy hablando de raza, estoy hablando de la especie humana. Uno sí puede llegar a considerar etnias, pero realmente la raza no es algo que exista, eso no es algo que existe. Se puede hablar de etnias, pero no de eso, de culturas y demás. Pero todos los seres humanos somos genéticamente iguales, sea una persona de color negra, un afrodescendiente, una forma más apropiada, un blanco, caucásico, ponele, aunque también esas etiquetas de caucásico y tal, pues de cierta forma también puede ser algo erradas, pero se entiende la idea. Y bueno, cuando se habla de eso, ¿cierto? O sea, imagínense en un futuro, hombre con hombre todo el tiempo, la mayoría de los hombres se vuelven homosexuales. Igualmente hasta puede ser hasta algo fantasioso, puede sonar hasta extraño, ¿cierto? O sea, viene una persona y dice, uy, esta persona piensa que en un futuro todos los hombres van a ser así. Y no es tanto así, pero es algo que puede llegar a pasar. ¿Cómo es que hoy en día los tiempos en los que vivimos, ¿no? Es algo que puede llegar a pasar perfectamente. Entonces imagínense, un hombre no se podría reproducir porque no tendría con una mujer que se pueda relacionar, porque no la encuentra atractiva, y en cambio un hombre sí lo encuentra atractivo. Entonces, como en un futuro se van a poder seguir reproduciendo la especie humana, no habría ninguna manera, biológicamente hablando. Estoy hablando con un sentido biológicamente hablando y científico de por qué la homosexualidad es algo. Yo no estoy hablando de que esto esté en contra de Dios ni nada de eso, porque yo no soy religioso en absoluto. Yo soy bastante ateo. Y bueno, obviamente la palabra lo dice, ateo sin Dios, ¿cierto? Aquí estamos hablando de algo meramente que tiene que ver con la naturaleza, de si Dios existe o no existe. Pero aún así, yo soy una persona que cuestiona bastante esas cosas, inclusive hasta la forma científica, y que muchas personas que la defienden pues se creen científicos cuando realmente no tienen ni puta idea de cómo funciona realmente la biología humana. Entonces, un hombre con hombre, imposible que puedan relacionarse sexualmente, digamos, pues sexualmente, pues sí, cierto, o sea, se pueden coger entre ellos y ya está. Pero en el caso de tener un hijo es biológicamente imposible. Demás cuestiones. Bueno, se ha normalizado también mucho las opiniones predeterminadas, por así decirlo, más bien, como se podría decir en la jerga de internet, opiniones de NPC, sobre cómo se tienen que llevarla, o sea, cómo se tiene que comportar uno, las formas en las que uno tiene que decir las cosas, las formas en las que uno tiene que comunicar con los demás, que es incorrecto decir, que es correcto decir, porque básicamente se resume en esto, que es políticamente correcto y correcto cómo decirlo, ¿no? O sea, cómo decirlo y cómo ser, ¿cierto?
y te la tratan de imponer como una religión, en el caso de que tú tienes que ser de tal manera, tal manera, tal manera para poder vivir en una sociedad. Ciertamente hay formas en las que uno tiene que mantenerse para poder convivir, se trata de eso, la convivencia, con las demás personas que, si lo ves de forma realista, no solo yo, sino también varias personas que tengan estos ciertos comportamientos divergentes como tengo yo, pueden llegar a pensar de que son muchas veces más superiores que ellos en muchas formas de pensar, porque al fin y al cabo uno sí es realmente un libre pensador, y ellos realmente no se han dedicado a leer ni siquiera un hijo de puta libro entero, y ni siquiera un libro de 50 páginas, porque eso es lo que se ha impuesto realmente hoy en día, porque se vende más la noticia rápida, la noticia digerible por el inconsciente, por el idiota, y no realmente digerir lo que son las lecturas complejas, las lecturas completas, las lecturas con sentido, y no lecturas completamente para vender una idea errada de cómo funciona la realidad, o que de muchas veces cómo funciona inclusive la misma sociedad en la que ellos viven y defienden. O sea, esta sociedad actual, ¿cierto? La modernidad. Y por eso suelo ser bastante divergente de mis propias opiniones, y no suelo creer prácticamente en muchas cosas en las que dicen otras personas, a no ser que yo las vea coherentes con mi propio sistema de pensamiento y cómo yo puedo amueblarlas a mi forma de ver las cosas. Y eso realmente se me hace un libre pensador y una persona que lee bastante, a diferencia de estos imbéciles. Y por no nombrar algunos, pero he conocido mucha gente en mi vida que realmente no se merecen, no deberían tener derecho a opinar en absoluto, pero aún así lo tienen, porque son tratados como respeta al otro y respétalo como un igual, y él también te va a respetar a ti. Pero realmente es bastante complicado, es mucho más complicado que eso, porque uno cuando ve personas que son así, es inevitable sentir esas ínfulas de superioridad al respecto. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, hablando por ejemplo del tema de la convivencia, citando a Karl Popper, él hablaba mucho de que uno tiene que tolerar la intolerancia en absoluto, o sea, de forma, en la propia sintaxis o más bien dicho, esto tiene que ver un poco con las falacias lógicas, pero me refiero a la conexión entre una cosa y la otra, ¿cierto? Que es completamente contradictorio por la naturaleza de la misma, ¿no? O sea, ¿se puede tolerar la intolerancia se puede tolerar la intolerancia? Pues en absoluto, o sea, no tendría ningún sentido si lo vemos de esa forma, ¿cierto? O sea, no se podría tolerar la intolerancia porque es completamente contradictoria a su naturaleza. Pero yo tengo algo que agregar respecto a eso, a pesar de que Karl Popper es un filósofo que yo he visto muchas cosas de él y que he leído varias cosas de él que me parecen bastante interesantes. Este tipo de afirmaciones hay que tomarlas con pinzas. ¿Por qué? Porque claramente uno puede, por ejemplo, tomando de ejemplo el nacionalsocialismo, por ejemplo, o el fascismo en general. Obviamente son conductas completamente intolerantes con respecto a ciertas minorías, o bueno, minorías de su época, hablando del contexto de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial y ya después iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de una intolerancia a grupos étnicos como los judíos, o por ejemplo, aunque no sé si considerable, pero por sus conductas pueden ser consideradas inclusive hasta fascistas, en el imperio turco, también pues de esa época, por ejemplo de Ismail Enver Pasha, donde estas personas juntos, o sea, el círculo de él y él mismo, mandaban a masacrar grupos enteros de armenios porque ellos no querían mezclarse con los armenios. Ahí donde empieza ese discurso de odio, ¿cierto?, hacia estas minorías. Y bueno, que actualmente, siendo justo, ya no se puede hablar tanto de minorías, sino que ya suele ser muchas veces hasta la mayoría, hablando de temas de opinión, o sea, la mayoría de que así, este judío dijo esto,
dijo esto contra tal persona, entonces hay que creerle porque eso es una falacia obviamente, no sé si decir ad populum, pero parecida. Ad populum es la típica falacia de que si muchas personas lo dicen, eso quiere decir que es verdad. O sea, cuando se suele ver personas así que han sido rechazadas históricamente, ¿cierto? Han sido oprimidas históricamente hablando, uno ve estas personas que suelen dar estas opiniones actualmente, ya viven en una sociedad obviamente que ya los tolera, ¿cierto? Ya realmente hay tolerancia detrás de eso, pero que muchas veces aprovechan esos derechos que se les han dado, ¿cierto? O sea, derechos inclusive por encima de la persona promedio, ¿no? Al ser grupos étnicos protegidos, en varios países del mundo, no estoy diciendo que todo el mundo sea así, pero en varios países del mundo, en Estados Unidos por ejemplo, también es así, de decir algo que sí, esta persona dijo algo en contra de los judíos por tener estas actitudes, no estoy generalizando, pero de cierta forma no generaliza cuando se llevan a cabo ciertas actitudes dentro de esas religiones. Estoy hablando de la religión, ¿cierto? También de la religión, pues de cómo se llevan los procesos detrás, ¿no? De que no, por ejemplo el Viejo Testamento, ¿no? Bueno, en este caso pues con no recuerdo el nombre pero sí, ellos manejan ese Viejo Testamento, no el Nuevo Testamento, donde la mujer era golpeada hasta el hartazgo, ¿cierto? Donde se condenaba el homosexualismo, donde se condenaba, por ejemplo, lo que se hacía, que a pesar de que, metafóricamente hablando, hoy en día la Biblia se toma como metáfora y no verdades como se hacía en el pasado, metafóricamente hablando, pues se rechazaba lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, donde, ¿cierto? Que sí, había muchas cosas que eran muy asquerosas, pero era de cierta forma como esa idea de libertad, por así decirlo. Y entonces el religioso, en este caso, no, inclusive los católicos también pecan mucho de eso, pero inclusive hasta los judíos pues defienden eso, ¿no? Inclusive hasta hay muchos sectores judíos que defienden la idea de que ellos son superiores, o sea, superiores sin ningún sentido, ¿no? Sin ningún sentido de porque ellos son los elegidos por Dios, ¿no? O sea, son el pueblo de Dios. Y realmente pues no hay raíces históricas que se puedan vincular directamente con un Dios que realmente exista, porque obviamente el Dios judío cristiano no existe, lógicamente hablando no existe. Entonces uno ve muchas veces estos judíos que defienden, que son alabados o son así automáticamente su palabra aceptada como verdad porque una persona dijo algo en contra de ellos y se lo toman muy a mal o como bueno, puede ser una crítica destructiva o constructiva o lo que sea, pero aún así al cabo es una crítica y les ofende muchísimo y pues salen al ojo público porque saben que no les van a decir nada o van a ir, o muchas veces o prácticamente no van a ir en contra de ellos las personas que los leen, ¿cierto? O los escuchan con respecto a lo que están diciendo esa persona, y entonces ahí es cuando realmente llega la turba de esas propias personas a ir en contra de esa persona que sí realmente es individualista en su hacer, ¿no? A diferencia de ellos que viven una colectividad completamente estúpida y sin ningún sentido. Pero bueno, al fin y al cabo es eso, la modernidad se ha aceptado completamente o se ha normalizado muchas de estas cuestiones que inclusive hasta que sus prácticas son realmente bastante intolerantes respecto a las personas que piensan de forma muy diferente a ellos y que no necesariamente tiene que ser una violencia física, porque ellos son bastante cobardes para hacer eso realmente. Son muy cobardes respecto a hacer eso, no más bien una violencia verbal donde van en jaurías de perros que realmente ladran mucho pero que realmente no se atreven a morder a nadie, sino más bien a insultar y blasfemar, porque también hacen eso, ¿cierto? Suelen blasfemar, ¿no? O difamar a estas personas con cosas que otra persona le dijo sobre ellos, sobre esa misma persona por terceros, y se las creen sin vacilar. Y bueno, que es el mensaje que yo quiero dejar con esto al final, ¿cierto? Como una reflexión, es que como también defendía Friedrich Nietzsche, o bueno, en sus traducciones pues muchas veces en esta parte de Occidente, en Latinoamérica
y bueno, sí, sobre todo Latinoamérica y países de habla hispana se le traduce como Federico Nietzsche, pero bueno, son traducciones que no estoy de acuerdo, pero bueno, yo defiendo el nombre original, pero está bien. Él defendía el tema del individualismo, porque si una persona deja de lado su individualismo, se condena a vivir bajo el amparo de ideas ajenas a sus propias convicciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno se deja consumir completamente por las ideas colectivas o las ideas, digamos, políticamente correctas, comunes, ¿no? del parangón común, a diferencia de las divergentes, uno sacrifica completamente su pensamiento, ¿cierto? Uno sacrifica completamente su libre pensamiento y se deja llevar por las ideas completamente ajenas a las suyas. Y es ahí cuando esa persona deja de ser un lobo, y se convierte en parte se convierte en parte del corral, de los borregos. Y es que, y no estoy hablando pues de forma literal, estoy hablando de forma metafórica, un lobo que se come a los demás, porque al fin y al cabo una persona que piensa por sí mismo termina comiéndose a los otros, porque ellos no son capaces de defender ni siquiera sus propias convicciones. En muchas ocasiones tienen que depender de un grupo para poder hacerlo. Entre una gran mayoría somos más fuertes, o sea, de cierta forma sí es así, ¿cierto? Más fuertes y más imbéciles, básicamente. Entonces uno deja de ser, dejar de ser, y termina siendo otro que no eres realmente tú. Eres una persona completamente diferente. Y completamente diferente me refiero a una persona, en el mal sentido, una persona que aposta a lo que los demás digan y no lo que se dice a sí mismo, con sus propias convicciones. Hay que ser una persona individualista. Hablando sobre eso, en este mundo, si no te comes a los demás, ellos te van a comer a ti. Inclusive hablando del tema de la violencia, cuando hablé yo del tema de la violencia es la capacidad de poder someter mi voluntad a tu propia voluntad. Ahí es donde está demostrado que yo soy más inteligente que tú. Así de sencillo. Esa es una cuestión muy sencilla, pero la persona que es realmente inteligente lo va a entender. Y no únicamente yo, sino otra persona que podría ser equivalente a yo mismo. Y eso no quiere decir que piense igual que yo, sino que puede tener sus propias convicciones, sus propias opiniones de cómo debe él ver las cosas. Obviamente opiniones fundadas, no opiniones infundadas por otras personas. Fundadas en base a su conocimiento, a lo que él sabe, a lo que él ha estudiado, a lo que él ha leído, y a lo que él puede decir. Esto me parece que es la mejor solución hacia las cosas. Y aquí en este momento no estoy planteando yo no estoy planteando soluciones respecto a estos temas, simplemente estoy haciendo una crítica a lo que pasa pues con el tema de la modernidad. No estoy planteando soluciones y no las voy a plantear aquí mismo. Pero en todo caso, no se dejen llevar por opiniones ajenas. Construyanse primero, conózcanse a ustedes mismos, como decía Sócrates, conózcanse a ustedes mismos y empiecen a construir sobre ello.